Si querés saber cómo poner tus criptos en una planilla de Google Sheets todo automático, que te traiga el precio, que te calcule el porcentaje, que te haga un gráfico de torta para poder darle seguimiento, quédate hasta el final del video porque hoy te voy a mostrar en el capítulo 8 de este Portfolio Tracker cómo hacerlo fácil y rápido, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Este es el portfolio como lo venimos teniendo, con los trades, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer en una nueva hoja, vamos a poner cambiar de nombre, vamos a poner criptos. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo efectivamente las criptos. Entonces, ¿qué te sugiero? Que te vayas bien al costadito, a la Y más o menos. Y acá yo ya lo tengo copiado y lo pegué. Estas son las criptos que yo más o menos miro y sigo. Pero bueno, vos podés poner todas las que quieras. Puedes poner 4 o puedes poner el infinito si querés. No importa. De acá vamos a tomar la base que yo voy a estar usando para este ejemplo, ¿sí? Pero insisto, puedes poner la que vos quieras. Entonces, vamos a ir a Trades primero. Vamos a marcar en donde vamos a hacer las compras de las criptomonedas. Seleccionamos todo de ahí hasta abajo. Segundo botón del mouse. Vamos a ir a validación de datos. Y le vamos a decir que añada una nueva regla. Y que en este caso en Trades sea un menú desplegable de un intervalo. ¿Cuál es el intervalo? Te lo pregunta. Bueno, venís a criptos y le decimos, mira, el intervalo que sea del menú desplegable que sea todo esto, todas estas criptos que yo puse acá. Es más, podrías ponerle si querés hasta el infinito, ¿sí? Se lo sacás porque si el día de mañana agregás más, bueno, ya te quedan directamente, ¿sí? Y acá en opciones avanzadas vamos a ponerlo en flecha, ¿está bien? Esto es para que te quede visualmente más lindo. Le das hecho y cerrás la regla. Y si ahora te venís acá a Trades y yo quiero comprar, por ejemplo, BTC, ya te aparece, ¿eh? Vamos a comprar BTC, vamos a comprar Ethereum, vamos a comprar Binance, ADA y XRP, por ejemplo, ¿sí? A modo de ejemplo, simplemente. Vamos a poner acá los precios que hemos comprado. En Bitcoin compramos a $20.000. En Ethereum compramos a 1.500. Binance compramos a $150. ADA no sé ni cuánto vale, pero 0,50 centavos, por ejemplo. Y XRP tampoco, pero bueno, lo llevamos a $1, ¿no? Y que compramos una de cada una. ¿Está bien? Es más, el Bitcoin vamos a comprar 0,1, así no se nos va mucho. Y acá te aparece un 0, bueno, porque le tenés que agregar los dos ceros acá, ¿no? Si le agregas más ceros, te pone efectivamente la cantidad que has comprado y al precio. Así que esto lo completamos como para ahora cuando vayamos a poner toda la información, bueno, la venga a absorber desde aquí. Entonces, en criptos, una vez que ya tenemos el listado de las criptos, lo que vamos a hacer es acá un cuadrito, ¿sí? Simplemente como para que tengamos referencia de qué información vamos a querer poner acá. Bueno, directamente le doy copy paste a lo que yo ya tengo en mi planilla original, así no perdemos tanto tiempo. Y también copio el formato, así ya nos ahorramos tiempo. Entonces, ¿qué voy a querer acá? Bueno, que me traiga la cripto que yo compré y solamente la que yo compré. ¿Cómo hago eso? Bueno, muy fácil. Venimos a portfolio, lo mismo que hicimos con las acciones. Fíjate, sort unique y acá tenemos un intervalo de referencia. Vamos a tener que hacer lo mismo, pero en vez de este intervalo vamos a tener que poner el de las criptos. Entonces, copiamos esto así como está, vamos a cripto, lo pegamos acá arriba y lo único que tenemos que cambiar es el intervalo de los trades. En este caso, en lugar de ser la B, como estaban acá los tickers, tenemos que poner la Q, ¿sí? Entonces, una vez que ponemos la Q, fíjate, de Q4 a Q al infinito, digamos, te lo traiga. Y acá me trae las criptos que yo compré. Y te va a ir acumulando todas las que has comprado, ¿sí? Entonces, el monto, exactamente lo mismo. Fíjate, acá en portfolio, cantidad de acciones, lo mismo, lo copiamos, ¿sí? Lo mismo que estamos haciendo en los bonos también y demás. Y en este caso, en vez de poner la D y la B larga, lo que tenemos que poner, fíjate, en vez de la D y la B larga, tenemos que poner mismo orden, ¿eh? La S y la Q, ¿sí? Entonces acá venimos y venimos a la S y a la Q. Y en este caso, en vez de D7, tenemos que poner que vaya a buscar D9. Lo mismo te dice, ¿querés autocompletar? Le decimos que sí y listo. Entonces acá ya te va a traer la cantidad que hemos comprado, ¿sí? Que hay que ver en el de Binance por qué no le gusta. Lo vamos a ver. Bueno, no le gusta porque acá en la fórmula, fíjate que me olvidé de modificar esto. Acá es, si es de 9, sí, tenemos que respetar al mismo ticker. Entonces ahora sí, si yo esto lo tiro para abajo, ahí sí me va a poner y me va a respetar, ¿sí?
Bien, entonces corregido eso, en Invest, es decir, cuánto compré, exactamente lo mismo. Venimos a Portfolio, agarramos cuánto he invertido acá, copiamos toda esta fórmula, es mucho más fácil. Venís a Criptos y pones exactamente lo mismo. Y otra vez vas a tener que reemplazar la C, la D y la B por lo que corresponda, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es cambiar acá, si D9 en vez de D7, y acá lo mismo, D9. Y acá lo mismo de 9 para no cometer el mismo error que cometí recién. Le das Enter por un lado, ¿sí? Para que te tome eso. Autocompletar no. Y ahora vamos a reemplazar la C, la D y la B. La C, la D y la B en el mismo orden, ¿está bien? Primero el precio, después la cantidad. Entonces primero la R, después la S y después la Q. R, S, Q. Y en este caso que te sume también las comisiones, ¿sí? Depende del broker, va a ser una comisión, te diría que casi cero, ¿no? Entonces esto lo podrías obviar si querés. Pero si le das Enter, acá me da cuánto invertí en nada, no lo vamos a tirar para abajo. Pero como las comisiones en realidad lo podríamos obviar en realidad. Así que vamos a obviarlo y vamos a completar directamente con la fórmula solo sin las comisiones. Ahora esto lo vamos a tirar para abajo. Y nuevamente no le gusta Binance. Bueno, ¿por qué? Fíjate, porque acá me olvidé de modificar un valor. El de E7 me quedó, vamos con E9. Esto para que veas efectivamente que un error de esos, cuando no encontrás dónde está el error, tenés que repasar la fórmula para ver dónde te olvidaste. Ahora sí, si lo tiro para abajo, ahí sí me lo va a considerar, ¿está bien? Entonces, así me queda efectivamente y compré muy poquito de ADA y de XRP vamos a comprar un poco más, ¿no? Para que, y fíjate cómo va a cambiar cuando aumento. De XRP vamos a comprar 1000 y de ADA vamos a comprar también 1000, ¿sí? Obviamente me quedan todos los ceros, pero eso lo puedes obviar. Entonces volvemos a criptos y acá me dice que compré 1000, 1500, ¿ves cómo me lo modifica? Y Binance 150 nada más, bueno, vamos a poner un poquito más, ¿no? Binance vamos a poner que compramos 10 unidades. Bueno. Entonces así nos queda por ahora, ya directamente todo modificado y bien. Ahora, el market value va a depender de cuánto valga la cripto. Y acá está la primera fórmula que vamos a ingresar. Entonces, la primera fórmula es a base de Google Finance y lo que tenemos que usar es una función que se llama currency, de moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque las criptos son una moneda. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Bueno, le vamos a decir que venga a buscar con un... Ponemos las doble comilla y vamos a hacer una concatenación. ¿Qué es la concatenación? Es decir, nosotros no vamos a poner el ticker. Lo que le vamos a decir, para que después sea más fácil estirar para abajo, que vaya a buscar lo que esté en la casilla D9. Y ahí cerramos y le damos Enter. Y va a estar cargando el precio. Algunos no están, algunas monedas no están en la función de currency de Google Finance. En ese caso vamos a tener que traerlas de una página web, ¿sí? Pero bueno, en principio por ahora ADA sí me la trajo, fíjate, 0.27 está cotizando en este momento. Si vamos acá a TradingView para verificarlo, ADA 0.27, perfecto, ¿está bien? Entonces, esto lo tiramos para abajo. Y me va a cargar todas las criptomonedas que tenga, ¿está bien? Con lo cual... Esto para que no me tire, vamos a decirle que if si la casilla D9 está vacía, que me traiga vacío y si no, que me traiga la fórmula. Esto es lo que hacemos siempre, ¿eh? Esto todo para abajo, ¿para qué? Para que precisamente no me traiga nada. Bueno, todas están en este caso en Google Finance. Ahora voy a poner alguna que no esté en Google Finance, precisamente para que me tire error, ¿sí? Y que lo podamos hacer, que lo traigamos desde una página web. Por ejemplo, vamos a probar con CFX, que es un activo de China, que ni idea cuánto cotiza, así que vamos a mirar acá cuánto, 0.27. Bueno, vamos a decirle que la compramos a 0.20 o a 0.25 y que compramos 1000, ¿está bien? Entonces ahora me lo va a traer. Acá la vamos a tener a CFX y fíjate, no me trae nada. Me dice Google Finance, no me encuentra el valor. ¿Cómo hago para resolver este problema? Es decir, las que no me trae Google Finance, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, tenemos que traer la información desde una página web, ¿sí? Desde, en este caso, lo vamos a hacer desde CoinGecko, ¿sí? O CoinGecko, ¿está bien? Entonces, esto lo vamos a hacer de cero para que lo puedas ver. Acá lo que tenemos que hacer es ir a buscar la cripto que querramos con control F de find. Acá le decís anda a buscar a CFX.
Acá me la trae, es Conflux. Si le das Enter, te va a traer la página donde está el precio de Conflux, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es copiar la dirección, porque la vamos a necesitar ahora. Y acá, en Google Finance, como no me trae nada, vamos a decirle lo siguiente. If error, es decir, si me traes un error, ¿sí? Es decir, si me da que no me lo puede traer el precio, o sea, si no me da error, tráeme el currency, ¿está bien? Pero si me traes error, lo que te voy a pedir es que vengas a hacer un import XML, que el import XML es una función que tenés que darle dos parámetros. El primero es de qué página web vos querés traer la información y después le tenés que decir qué querés que traiga de esa página web. Entonces, vuelta a la página web, yo quiero esto de acá. Segundo botón del mouse, inspeccionar. En inspeccionar nos trae que este de acá, este valor de acá, ¿sí? Es este valor de acá. Te lo marca en gris. Fíjate, le das segundo botón del mouse, copiar y le das X path, ¿sí? Copiar X path. Le das clic, te lo va a copiar y luego venís nuevamente al proyecto y se lo pegás entre siempre comillas, ¿sí? Comillas dobles. Luego le hacemos un tercer parámetro que es simplemente para que me lo traiga y me lo traduzca en un español de Argentina. Por esto muchas veces resuelve muchos problemas. Entonces, si a esto le damos Enter, acordate siempre de agregarle los paréntesis que correspondan para que no te tire error. Ahí vamos a esperar efectivamente a que nos traiga el valor de la cotización, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, mirá, si cometés el error de traerme el dato mal, entonces tráeme el dato de la página web. Bueno, no me trae nada, ¿no? Precisamente porque puse el if error mal acá. Tendríamos que hacer ese if error acá adelante, ¿no? Porque primero tenía que chequear si estaba vacío, entonces después. If error, error, ahí va. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Le das y ahora sí está cargando, fíjate. O sea, me está diciendo, primero chequeo en Google Finance si el currency CFX existe. Cuando no existe, tira error, pero no te va a decir que tira error, como decía recién. Va a mirar la segunda parte de la función if error, es decir, si me tiras error. Y la segunda parte, ¿qué es? Que vaya a CoinGecko, monedas, y que me traiga la cotización, que es lo que le acabamos de decir con la función import XML. Así que ahora vamos a esperar un ratito a que me la cargue, pero debería traerlo normalmente. Mientras tanto, que ahí está cargándose, vamos a seguir completando las demás columnas de esta planilla. Entonces, Market Value. ¿Qué es Market Value? Es decir, ¿cuánto vale a precio de mercado? Simple. ¿Qué cantidad tengo por qué cantidad está cotizando ahora? Esto lo completo para abajo. Obviamente, si le das if, como siempre, le ponemos como siempre que si D9 está vacío, me traiga vacío, y si no me traiga la fórmula, simplemente para que lo puedas arrastrar para abajo y que no te ponga error por todos lados. Esto todavía sigue cargando. Bueno, lo dejaremos ahí cargando. Tarda, obviamente, todo lo que es importación de datos de la web tarda, pero finalmente termina funcionando bien. ¿Qué diferencia desde lo que yo pagué a lo que está cotizando ahora el mercado? Bueno, simple también. Es la diferencia, si estoy ganando o perdiendo plata, es muy fácil. Es lo que hoy vale en el mercado menos lo que invertí. Si lo tiramos para abajo, ahí me va a dar la diferencia. Y el porcentaje también es muy fácil, es cuánto representa lo que tengo hoy acorde a lo que invertí. Y eso para abajo, es decir, representa un 54% de lo que puse. Pero yo no quiero 54% porque interpreto que voy ganando un 54%. Bueno, simplemente menos 1 y ahí te lo pone en negativo, ¿sí? Bueno, esto otra vez ponemos la famosa si en D9 no hay nada, no me traigas nada, y si no, tráeme eso. Siempre con el if, los tiras para abajo y listo. Y lo hacemos lo mismo con el otro. Algo que podemos hacer mientras seguimos esperando, lamentablemente esto no hay nada que podamos acelerar, pero le podemos decir, por ejemplo, en esta columna, ¿sí? En segundo botón, formato condicional, que si es mayor a 0, mayor que 0, me lo ponga en verde, ¿sí? Un verde violento, y sin fondo, ninguno,
para que me lo tiña de verde y le podemos agregar otra condición que sea menor que 0 y que me lo ponga rojo, por ejemplo, ¿sí? Así ya me queda verde y rojo y visualmente es mucho más fácil. Lo mismo lo podemos hacer con el porcentaje. Le damos a añadir regla mayor que 0, pónemelo verde, sin fondo. Y añadís otra regla, si es menor que 0, entonces ponémelo rojo. Listo. Y también otra cosa que podemos hacer para ya ir finalizando el video, y esto ¿quedará o no quedará? Bueno, igualmente tenemos muchas dentro de lo que es Google Finance Currency y van a sumando más también, ¿eh? Así que por ahí justo las que vos tenés compradas con el Google Finance Currency es suficiente, pero si no fuese así, vas a tener que tener un poco de paciencia, lamentablemente. Lo que podemos hacer, obviamente, también es el gráfico de torta. Entonces, marcamos lo que es la cantidad de monedas y el market value, ¿sí? Marcás las dos con el control, lo marcas las dos y le decís que queremos un gráfico. Vamos acá a insertar gráfico. Bueno, y fíjate que el gráfico que me propone es uno de columnas que está en el intervalo que yo tomé. Podés hacerlo así en columnas o podés hacerlo en torta. La verdad, es exactamente lo mismo. Lo que podemos hacer es tunearlo un poquito, ¿no? Podemos personalizarlo. Entonces le vamos a decir que, por ejemplo, el borde me lo ponga negro, que el fondo me lo ponga blanco. Bueno, podemos ponerlo en azul oscuro también para que tenga, que se alinee con lo que estamos haciendo. Lo podemos hacer 3D, por ejemplo. En títulos podemos ponerle cartera cripto, por ejemplo. Y le vamos a poner el color de texto blanco. Y lo vamos a poner en el medio. Bueno, esto cada uno lo va tuneando como le guste, ¿no? Si le das doble clic acá, por ejemplo, te puedes cambiarle el color si quisieras. Auto rellenado, lo puedes poner naranja. Bueno, y le puedes poner también las etiquetas, ¿no? Las etiquetas de cada una de estas columnas para saber qué son, porque no vemos nada. Bueno, si le das doble clic no lo vemos nada porque está con las letras negras. Si le pones las letras blancas, ahí empezamos a verlo nuevamente. Bueno, y así te quedaría este gráfico de torta de hecho podemos hacer dos, ¿no? Mientras tenemos la esperanza de que cargue finalmente, vamos a hacer otro gráfico más, que sea un gráfico de torta. Así acá lo vemos en cantidad que tenemos invertido en cada uno. Pero podemos hacer un gráfico de torta para tener también otra visual. Vamos a hacerlo. Entonces pintamos de nuevo estas dos, la de Coin y la de Market. Le damos acá al gráfico, insertar gráfico. En este caso vamos a hacer un gráfico de torta. Entonces acá en estilo de gráfico vamos a poner primero que me lo traiga en 3D circular, ¿sí? Luego puedes hacer una personalización. Puedes poner, insisto, el fondo como a vos te gusta. El borde como a vos te gusta. La fuente, bueno, podrías cambiarle la fuente también, ¿no? Entonces le das doble clic acá, le ponemos letras blancas. Acá lo que es la torta puedes cambiarle los colores. Si tal vez estos colores que te trajo no te gusta, bueno, le pones el color que a vos sí te gusta. Cualquiera, no quiere decir que este sea el color lindo, pero cada uno le pone los colores que más le plazca. Le podés poner el título de nuevo, como vos quieras, ¿sí? Después lo voy a tunear un poquito para que quede más lindo y más prolijo, pero simplemente para que el video no se haga tan extenso. Y acá tenemos entonces finalmente y finalizada el tutorial del día de hoy, que es para que pongas tus criptos de manera automática y que te los traiga directamente desde el mercado. Esto no te olvides de estirarlo para arriba, ¿no? Si los tirás para arriba y los tirás para abajo, lo que va a suceder es que si la moneda que vos comprás tiene Google Currency, te lo va a traer directamente como acá, pero si no, lo va a ir a buscar de la página. Vamos a hacer un último intento, vamos a comprar otra, a ver si efectivamente lo trae, y si no, bueno, hasta acá sería el video. Vamos a traer otra efectivamente. Vamos a probar con Algorand. Bueno, Algorand, ¿cuánto cotiza? Está a 0.11. Bueno, vamos a decir que la compramos a 0.10. La compramos a 0.10 y compramos 10.000. ¿Sí? Entonces nos venimos a criptos. Acá ya me pone Algorand. Ya me dice market value, cuánto invertí, perdón, Algorand, la segunda, cuánto invertí, market value. Acá no me trae el precio, precisamente como no me trae el precio, tampoco me trae toda la demás información. Y bueno, se queda cargando. Lamentablemente está funcionando un poco lento a veces Google Sheets, ¿sí? Por eso es que también estoy viendo cómo hacer esta planilla para Excel, que cuando la termine de hacer en Google Sheets, ojalá ya esté funcionando bien. Pero suponiendo de que no lo esté haciendo, bueno, comenzaremos a hacer nuevamente esta planilla en Excel, ¿por qué no? Así que espero que te sirva, espero que cuando lo hagas te efectivamente funcione, ¿sí? De no ser así, si hubiera algún error en la fórmula por lo cual no me lo está trayendo, ¿sí? Obviamente te lo voy a hacer saber, te voy a hacer un short para corregirlo, pero en principio entiendo que está bien.
Un mínimo detalle. Acá en Algorand, que acabo de ponerlo, fíjate que acá me lo trae de Conflux, ¿no? Obviamente esto hay que cambiarlo. Entonces, ¿cómo haces para cambiarlo? De manera automática es muy difícil porque algunas se llaman Conflux en este caso y no se llaman como CFX. Entonces vos tendrías que poner el nombre. No lo podés hacer con una concatenación. Estaría bueno poder hacerlo, pero no lo podés hacer. Entonces vamos a ir para atrás. Vamos a buscar dónde está Algorand. Acá tenemos Algorand. Entramos. Le damos acá al nombre. Perdón, al precio, ¿sí? Acordate, segundo botón, inspeccionar, acá te lo trae, le das segundo botón de nuevo, copiar el XPath. Y con esto venís nuevamente al Portfolio Tracker. Tenemos que borrar los dos primeros parámetros, ¿sí? El de Argentina lo podemos dejar. En el primero tenemos que poner acá en la página que yo ya fui a Algorand, copias la dirección de la página web, lo pones ahí, lo pegás y en la segunda parte simplemente tenés que poner nuevamente, esto vamos a borrarlo, vamos a hacerlo de nuevo para que lo puedas ver. Este valor es el que nosotros queremos, entonces lo pintás, segundo botón, inspeccionar. Acá te lo va a traer, fíjate que cualquier cosa que vos marcás te va mostrando acá qué te está pintando. Este de acá te pinta el valor, con lo cual, segundo botón, le das a copiar, copiar XPath y con eso te venís acá, lo pegás y listo. Le damos Enter y ahí ahora sí queda el que es de Algorand y el que es de Conflux. Acordate que no hay otra manera de poder hacerlo que no sea con import XML, y de las páginas que trae información, la que mejor me funcionó, que para este tutorial no está funcionando, ¿qué va a ser? A veces pasa, bueno, fue la de CoinGecko. ¿Vos podrías encontrar alguna otra de traerlo? Sí, totalmente, lo podrías hacer, tal vez inclusive hasta más fácil para la dirección, pero recordá siempre que de la manera de traerlo lo más fácil es haciendo clic, segundo botón, inspeccionando y copiando esto y pegándolo directamente, ¿sí? Así que espero que te haya servido el tutorial. Si es así, déjame ese like, suscríbete, mirate los demás tutoriales. Este es el episodio 8. Déjame un comentario también si te sirvió o no y por qué. Y bueno, nos vemos nuevamente en el próximo episodio acá en el canal de ASL Projects. Chao, chao, gracias. Es Anistopoulos, él es Anistopoulos, él es Anistopoulos, él